regional, porque no es un presunto secuestro. Nosotros tenemos los documentos necesarios que estarán disponibles cuando las autoridades lo requieran para poder comprobar de que hubo más de 95 personas que estuvieron secuestradas, ecuatorianos, venezolanos, haitianos y también de Centroamérica. Nosotros hemos ya reconfirmado casos. Tenemos testimonios de personas que estuvieron allí. Lo que nos sorprende es la forma en que se están manejando estos datos, en donde las autoridades mexicanas han dicho de que no ha pasado nada, de que no hubo secuestro, de que tal vez fue algo que están investigando. En la práctica, México está controlado prácticamente las fronteras por narcotráfico, por narcocoyoteros, por delincuentes, secuestradores, y que lamentablemente esto ha tenido un impacto inmediato, inclusive en las relaciones entre México y Estados Unidos. El no cumplir con acuerdos internacionales a nivel diplomático, a nivel consular, que las autoridades tienen la obligación de informar información verídica a los países, es obvio que aquí hay un interés político particular en donde los migrantes, en donde los derechos humanos quedan en el último lugar. A ver, hay un dato también que aquí es importante, que forma parte de la versión que comparte Cancillería y también por parte de las autoridades mexicanas. Indican que la Fiscalía Antisecuestros dirigió a la Policía de Investigación de la Comandancia Operativa de la Fiscalía para hacer esta búsqueda en la zona, pero que cuando las policías arribaron a la ubicación difundida en redes sociales no encontraron absolutamente nada. No encontraron nada porque se filtró la información. Todo esto sucedió el jueves alrededor de las 2 de la tarde más o menos. Pudimos confirmar por nuestro lado hasta las 3 de la tarde, teníamos todo. A las 3 de la tarde yo recibo una llamada de un secuestrador mexicano amenazándome y amenazando a los migrantes, en donde decía de que íbamos a recibir a los migrantes en bolsas de plástico. Obviamente cuando recibimos esta notificación, estas palabras, mi contacto fue directamente con las autoridades ecuatorianas consulares acá en Estados Unidos y ellos con México, y México les envía estos datos, las autoridades ecuatorianas de México le envían los datos hacia la Fiscalía. Eso fue alrededor de las 4. A las 5 de la tarde ya alguien llamó, alguien les avisó, y en la casa, en el lugar en donde estaban los migrantes, se armó la locura. Viene la ley, viene la migra, vámonos. Y se escaparon. A las 5 de la tarde, el operativo de rescate que hace la Fiscalía, la policía, los federales, los militares, sucede a las 8 de la noche. Obvio que no van a encontrar a nadie. Aquí la pregunta del millón es, ¿quién filtró la información en México? No es que no hubo secuestro o que un 800 migrantes quiere un titular o algo por el estilo. A nosotros nos interesaba la vida de los ecuatorianos y bueno, aparentemente funcionó, porque salieron despavoridos. Ecuatorianos que estaban al lado de un brazo de mar escaparon por una especie de túnel en la parte de atrás de este galpón y cruzaron un brazo de mar como de 10 metros más o menos, 10, 15 metros, y al otro lado, ¿qué creen que pasó? Les recibió la Guardia Nacional. Algunos de esos migrantes se fueron con la Guardia Nacional. Otros migrantes se volvieron a escapar porque no sabían si era la Guardia Nacional o algún delincuente disfrazado de militar. Ahora, eso es lo que pasó. William, también para conocer un poco más los hechos, ¿cómo ustedes se enteraron de esta noticia? ¿Cómo fue que supieron que habían 95 secuestrados? ¿Cómo fueron las alertas? Usted acaba de decir que le llamó una de estas personas que habían secuestrado a la gente. ¿Cómo fue toda esta comunicación? Ellos ya estaban secuestrados algunos más de un mes y otras personas estaban varios días. Lo que sucedió es que les dieron el celular para que se comuniquen con los familiares. Un grupo de 10 personas recibieron los celulares y en ese momento uno de los chicos que estaba secuestrado envió una solicitud de ayuda a un primo que está acá en Estados Unidos, y este primo, en vez de llamar a las autoridades, nos llama a nosotros. Obviamente nosotros contestamos los teléfonos. Empezamos a escuchar esto y lo primero que les dije es, dile que te manden la ubicación. Y eso fue lo primero que hicieron.
Aparentemente este primo le envía el contacto nuestro al chico que estaba secuestrado, porque después estos secuestradores me llamaron directamente. Ellos sabían este número porque seguramente les revisaron el teléfono. Fue uno de los chicos secuestrados que pidió ayuda a un primo que estaba en Estados Unidos y él nos contactó. Esa fue la forma en que nosotros nos enteramos del secuestro. Y de ahí, más allá de eso, o sea, solamente no han tenido más comunicaciones con ellos, con ninguna de estas personas. Tenemos información, pero es información todavía muy delicada. Nosotros no hemos desmentido la versión oficial públicamente, por escrito, porque todavía hay migrantes en el área y nosotros no queremos poner en riesgo la vida de estos ecuatorianos ni de otros migrantes. Hay unos que escaparon, hay otros que están de vuelta con los coyoteros, hay otros que ya están camino hacia la frontera de México con Estados Unidos. Entonces, aquí hay mucha tela que cortar. No se está diciendo la verdad y yo sí lamento mucho que en México, por esta campaña política que tienen, no quieran hablar la verdad, decir la verdad simplemente para no quedar mal como administración. Yo creo que lamentablemente lo que pasó la semana anterior solamente fue una muestra de lo que está pasando. Nosotros hemos venido informando desde hace muchos meses lo que el verdadero problema que está sucediendo en México. Hace 3 semanas también en la región en Chiapas asesinaron a 3 ecuatorianos y hace un mes más o menos atrás nosotros también informamos sobre una masacre a migrantes de gente que estuvo armada y dispararon a las camionetas. Mire, esto es importante. En ese momento la Fiscalía dijo que había solamente 3 muertos. 3. Nosotros pudimos informar a la comunidad nacional, a la comunidad en México, de que eran 4, pero hasta ahora, ellos se mantienen que han sido 3 los fallecidos. Entonces, con esa clase de autoridades es muy difícil poder tener certezas o tener confianza de lo que ellos les digan. Y obviamente esto tiene un impacto directo en las relaciones con Ecuador, porque Ecuador basa unas declaraciones públicas en esos informes que están llenos de falsedades. William, vamos a pasar con Anderson Bostán, que también tiene algunas dudas, ¿ya? Claro. William, muchas gracias por aceptar la invitación. Quiero que me quede claro si al final, cuando pase el momento de la emergencia, vas a poder o no desmentir la versión oficial que ha negado de forma rotunda y tajante la existencia del secuestro anunciado. Anderson, a mí me gustaría tener una reunión privada con ustedes para mostrarles los elementos que tengo de estos datos. Hay videos, hay audios, hay teléfonos, hay videos grotescos en la forma que estos delincuentes están amenazando a las familias y por tanto las familias están aterradas. Estamos hablando de grupos criminales que están mirando en los migrantes una forma de hacer dinero. Lo que hemos visto en este momento es un desplazamiento de los coyoteros tradicionales para que los narcocoyoteros se aprovechen de las nuevas rutas que también significan muchísimo dinero para los criminales que están en este negocio. Vamos a poder desmentir sin lugar a dudas. Ok, estaremos pendientes de ese momento. Más allá de este caso en particular, William, ¿hay alguna estadística que nos dé idea de la magnitud del problema? Somos la segunda nación que más migrantes está enviando por el Darién, la primera ya este año. Es una realidad que pueden estar enfrentando muchos de los compatriotas que buscan un futuro mejor migrando de forma irregular. ¿Qué tan común es que se ven expuestos a estos peligros, William? Todos los días. Yo he insistido muchísimas veces de que los ecuatorianos tienen que pensar 1000 veces antes de tomar una decisión de viajar irregularmente. Si piensas en viajar irregularmente por las fronteras y piensas que no te va a ir mal, estás totalmente equivocado. Viajar irregularmente hacia los Estados Unidos, cruzando el Darién o las fronteras, o inclusive yéndote en avión hasta Centroamérica y de ahí cruzar y piensas de que todo va a ser un viaje por el parque, estás totalmente equivocado. Viajar irregularmente es un viaje en donde estás apostando tu vida, en donde te expones
accidentes, a mordeduras de víboras, a violaciones sexuales, a robos, a secuestros, a extorsiones, a asesinatos, desapariciones. Todo eso forma parte del viaje irregular. Y aún así, los ecuatorianos siguen saliendo por decenas de miles, y ese es un problema muy importante que está teniendo el país. Entonces, hay que tener en cuenta de que la irregularidad también es producto del fracaso de las políticas públicas en Estados Unidos y en la región, que no han podido encontrar soluciones concretas a esta realidad. William Murillo, presidente de 1800 Migrante, muchas gracias por acompañarnos.